Muy buenos días, estimada iglesia. Los saludo con la paz del Señor y hoy nos reencontramos nuevamente para seguir con los estudios correspondientes a la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que para esto les voy a invitar que tomen sus Biblias y vamos a ir a la lectura de San Lucas del capítulo 23, versículo 26 en adelante. San Lucas, capítulo 23, del verso 26 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hasta ahí nomás la lectura de hoy. Quiero recordarles también el estudio que se dio la semana pasada, titulado Corona de Espinas, y quisiera retroceder un poquito para arrojar más luz a lo que hoy vamos a aprender. Recordemos que en el estudio anterior nuestro Señor Jesucristo fue llevado al pretorio. El pretorio era la residencia del gobernador romano, de donde se supone que se administraba la justicia. Sin embargo, en aquel lugar del pretorio donde llevaron a Jesús, no hicieron justicia con él. Lo cierto es que allí se encontraban los soldados más crueles y depravados. Aquí vemos que los soldados aprovecharon esta ocasión para divertirse antes de crucificar a Jesús. Los soldados maltrataban al Señor, le mostraban sus puños al prisionero en aquel lugar, y luego de vendar sus ojos, le golpeaban lo más duramente posible, menos uno. Después le quitaban la venda de los ojos, y si aún estaba consciente, tenía que adivinar cuál de los soldados no le había golpeado.
Obviamente, el prisionero nunca podía acertar y el juego continuaba hasta que el prisionero quedaba irreconocible. Y es muy posible justamente en esta etapa de la vida de Jesús donde se cumple la palabra de Isaías 52, donde él dice que no había hermosura en él. Sinceramente no había hermosura en él. Y así fue que después de haber sufrido tal despreciable humillación y sufrimiento por parte de los soldados, debió quedar demasiado debilitado como para llevar aquella cruz. Y es aquí donde aparece en el escenario Simón de Cirene. Simón de Cirene es elegido seguramente por los soldados para que cargue la cruz del Señor Jesucristo. Y ahora sí seguiremos con el estudio de hoy, que se titula El día más triste en la historia del mundo. Y justamente es el pasaje que hemos abordado de Lucas, los sucesos acerca de la vida de Jesús antes de su muerte. Y así fue que Poncio Pilato, el gobernador romano, dio la orden de que Jesús fuera crucificado. Lo sacaron de la ciudad llevándolo al lugar llamado Gólgota, en idioma judío, y Calvario en el idioma de los romanos. Ambas palabras, sin lugar a dudas, significan calavera. Aquel día, junto con los soldados, salió de la ciudad una gran multitud, nos dice la palabra del Señor. Mucha gente acompañaba aquel suceso. Algunos eran enemigos del Señor, contentos de verlo sufrir. Eran enemigos de Jesús, pero otros amigos. Y quienes habían creído en él también estaban entre ellos las mujeres que lo habían ayudado en su ministerio, quienes lloraban al verle, cubierto de sangre y camino al Calvario. En aquel tiempo era costumbre a los moribundos, a los que eran sentenciados a esta muerte tan cruel, darle algún tipo de medicina para que no sufriera tanto los dolores. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo se negó a tomar esa clase de medicamento. Él quería estar totalmente consciente del sufrimiento, del precio que estaba pagando por el rescate de la humanidad. En el verso 27 que hemos leído de Lucas, cuando se dirigía a la cruz, Jesús se dirige, habla a aquellas mujeres que lloraban y oraban por el Señor. Él les dijo que vendría un día en que sería mejor no traer hijos al mundo. Esa es la palabra, el mensaje que el Señor le entrega. Aquellas mujeres que oraban por él, que se lamentaban por su condición. Sería posiblemente la época de la gran tribulación a la que se refería nuestro Señor Jesucristo. Luego les dijo que no llorasen por él. Y es aquí donde yo rescato una enseñanza para nosotros hoy también. Jesús no quería recibir compasión de la gente. Lo cierto es que Él quería nuestra fe. No compasión, sino nuestra fe. Él no murió para obtener nuestra compasión. Él murió justamente para rescatar lo que se había perdido. Lo que hoy en día el Señor demanda al ser humano en un tiempo como este, recordando su muerte y su crucifixión, como también la resurrección, Él lo que demanda es fe. Fe, creer en el sacrificio que Él ha hecho. Fe para creer que Él tomó nuestro lugar. Fe para creer que Él ha sido el Cordero escogido de Dios el Padre. Así como lo anuncian los profetas, como Isaías. Lo cierto es que Él tomó mi lugar, tomó tu lugar. Él lo hizo posible para darnos vida en abundancia. Es lo que la cruz de Cristo demanda, estimado amigo oyente. Es lo que la cruz de Cristo nos demanda. Demanda fe, demanda un cambio de vida. Nos hace una invitación a un cambio de vida.
por los méritos de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo ahora se encuentra orando, pidiendo al Padre, según lo que hemos leído en Lucas, que perdone el pecado de aquella multitud, de aquellos que estaban involucrados en todo este suceso de la crucifixión, de los golpes, aquella multitud rabiosa, aquella multitud sin piedad. El Señor ahora se encuentra orando por ellos y le pide al Padre, justamente, Padre, perdona a aquella multitud, perdona sus pecados por crucificarle. Él oró. Y me pongo a pensar de que si Él no lo hubiese hecho, aquellas personas habrían sido culpables de cometer el pecado. Ese pecado imperdonable de matar al Hijo de Dios. Lo cierto es que Él estaba poniendo su vida para luego volverla a tomar, como lo dijo una vez. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Lo cierto es que Él tomaba el lugar no solo de usted, sino el mío y el de toda aquella multitud. Aquella multitud que furiosamente había entregado al Señor y había maltratado. Ahora el Señor estaba orando por ellos. En cierta forma, Él estaba tomando su lugar. Él los estaba amando. Si Jesús hubiera descendido de aquella cruz, no había sido el Cristo, el Mesías, el anunciado por los profetas. No había cumplido con la profecía de Isaías. Todos estaríamos perdidos. Pero debido a que Cristo permaneció en la cruz, podemos ser sanados del pecado y regresar a los brazos del Padre. Recuerde, Jesús no quería recibir lástima ni compasión de la gente. Lo que Él buscaba y busca hoy en día es la fe. Es fe. Es fe. Él no murió para obtener nuestra compasión. Él murió para que usted y yo seamos participantes de la vida eterna que tiene para cada uno de los que creen. La cruz es la expresión máxima del amor de Dios en Cristo Jesús para toda la humanidad. Y siguiendo con el estudio de la palabra del Señor, nos encontramos con un hecho en este episodio muy extraño, donde dos personas son crucificadas junto al Señor. Y según las Escrituras, y Lucas lo presenta de esta manera, que uno de ellos justamente injuriaba al Señor Jesucristo. Tuvieron tiempo, esas 6 horas colgados seguramente, para debatir entre la vida y la muerte. Pero también uno de ellos injuriaba al Señor, mientras que otro meditaba. Tuvo el tiempo para meditar. Meditar seguramente en las profecías, meditar en el Mesías que vendría y que ahora lo tenía frente a él. Y no puede dejar escapar esta oportunidad. Y le dice al Señor, y ora en ese momento, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y algo extraño sucede aquí porque para alguien que es sentenciado a muerte, no tiene nada que prometer. Alguien que ha sido despojado de todo y es sentenciado a muerte, ¿qué puede prometer? No tiene nada que prometer. Es sentenciado a muerte. La cruz le quitaba todos los bienes, todos los privilegios, la muerte de cruz. Eso es lo que le quitaba. Y hasta su propia vida. Así que el individuo no tenía nada que prometer. Sin embargo, Jesús le promete vida eterna y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es lo que me llama mucho la atención. Jesús promete vida en la cruz, promete un reino a uno de los sentenciados con él. El sentenciado vio algo extraordinario, porque en ese lugar, justamente en ese lugar de Jesús debía estar Barrabás. Sin embargo, Jesús tomó su lugar, y no solamente su lugar, sino el de todos nosotros. El ladrón creyó en la obra de Cristo, reconoció a aquel que estaba muriendo en la cruz por él.
reconoció que el hombre de la cruz era Dios. Y eso es lo que demanda la cruz de Cristo, fe. La cruz de Cristo hoy en día sigue demandando fe. ¿Qué haremos usted y yo frente a este mensaje? El mensaje de vida, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Lo cierto es que el Señor demanda fe, demanda un cambio de vida. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fueron las palabras de aquel ladrón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel ladrón ya no era aceptado por la sociedad. De acuerdo al gobierno romano, no fue considerado vivir ya en la tierra. Pero debido a su fe en Jesucristo, se convirtió en un ladrón salvado. Este hombre tuvo fe. Se tomó el tiempo mientras estaba colgado para meditar acerca del Mesías, del enviado de Dios. Y esta era su oportunidad. Necesitaba dos ingredientes importantes: arrepentimiento y fe. Y quizás hoy en día la oportunidad está golpeando a la puerta de muchos. En tiempos como este, quizás Dios de muchas maneras está llamando la atención y demostrándole su amor a través de Jesucristo. Es una oportunidad que está golpeando a muchos. ¿Abrirás tu corazón? ¿Le dirás sí al Señor? Bueno, aquel ladrón no perdió la oportunidad. Era su oportunidad. El mundo había cerrado las puertas para él. El gobierno romano había decidido que ya no podía vivir en la tierra, pero los brazos de Dios se estaban abriendo para aquel ladrón. Y lo cierto es que aquel ladrón fue salvado. Lo segundo que rescato de esta gran historia es de que su pecado no frenó a la decisión frente al Señor Jesucristo. Muchos dirán, pero usted no sabe lo que yo he hecho en el pasado. Pero lo cierto es que cuando miramos la cruz nos damos cuenta de algo. Si arrepentidos venimos al Señor y creemos en el mensaje del Evangelio, que Él tomó nuestro lugar, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y aquel ladrón lo supo aquel día. Era su oportunidad y no la desaprovechó. ¿La desaprovechará usted? Quizás sea el día, la hora, donde el Señor está dándole una oportunidad. No desaprovechemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Arrepentimiento y fe es lo que Dios espera de cada oyente. Los pecados del ladrón no impidieron ir a los brazos de Dios. Sin importar sus pecados, hubo arrepentimiento en él y hubo fe en la obra salvadora de Jesucristo. La cruz de Cristo, en la cruz de Cristo emana perdón. Emana perdón. Y no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Hasta aquí el estudio de hoy. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu mensaje a través de estas herramientas, Señor. Tu mensaje no se detiene. A pesar de los tiempos en que vivimos, la iglesia todavía sigue de pie, la iglesia sigue avanzando, el mensaje sigue avanzando, el mensaje del Evangelio. Gracias por tu amor. Bendice a los oyentes y que podamos ser edificados con tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga ricamente.